Hola, ya son las 6 de la tarde y me alegra muchísimo estar aquí con todos ustedes y todas ustedes hoy en este capítulo tan interesante que vamos a tener sobre diversidad en este Serie Club Cuatro Ojos. Un saludo para todos y todas los que están aquí y por supuesto para la Universidad de AFIT, la Universidad de los Niños y el Centro Cultural Biblioteca Luis Echavarría Villegas. Gracias a AFIT, a la Universidad de los Niños y al Centro Cultural. Estamos esta noche conversando alrededor de series y temas que nos encantan, temas de actualidad, temas bonitos y con los que aprendemos mucho. Y hoy estoy muy contenta porque tengo un invitado. Por favor, muestren a mi invitado, Pablo. Hola, Pablo, ¿cómo estás? Muy bien, afortunadamente. ¿Tú cómo estás, María Fernanda? Bien, 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 muy contenta. Bueno, les cuento que él es Pablo Correa Pinto, él es politólogo y cofundador de la Corporación Familiares y Amigos Unidos por la Diversidad Sexual y de Género, FAUS. Ya ahorita más tarde Pablo nos va a contar de qué se trata la fundación, de qué se trata su labor en este lugar. Y bueno, también les recuerdo que hoy vamos a estar hablando alrededor de una serie que se llama Historias de San Francisco. Nos vimos el primer capítulo de esta serie, una serie sobre diversidad que nos lleva a este tema que pues nos compartían a través, digamos, de la invitación que nos hicieron, y hoy vamos a intentar responder las preguntas de cómo los movimientos LGTBI luchan, reivindican y conversan sobre el género, cómo influyen los familiares, amigos y conocidos en el desarrollo y expresión de nuestra identidad y cómo construir juntos una sociedad más libre y más diversa. Interesante este tema, Pablo. Entonces, a mí me gustaría que empezáramos conversando, que hiciéramos como un ABC, para que todos y todas, todes estemos como como en el mismo cuaderno. Entonces, yo voy a empezar preguntándole a Pablo, así como en un tipo de quiz, qué son algunos términos que se relacionan con esto de la diversidad y con esto de la diversidad de género y la diversidad sexual, como para que arranquemos desde ahí nuestra conversación y no nos confundamos cuando estemos mencionando algunos términos en esta hora en la que vamos a estar conversando. Entonces, Pablo, bueno, ¿tú quieres decir algo antes de que arranquemos con este quiz? Estoy muy alegre de estar aquí compartiendo con ustedes. No, qué rico, pues, quienes hayan visto la serie, quienes no, también va a ser una conversación, pues, muy nutritiva y sobre, pues, yo siento temas eh, que son actuales porque ha crecido el activismo realmente. Y Ujú. pues este espacio es una reproducción de esos intentos de activismo que hacemos en la cotidianidad. El solo hecho de conversar sobre estos temas nos hace más conscientes. Entonces, pasamos rico y además nos responsabilizamos de algo que nos corresponde, que es mejorar el mundo. Entonces, qué Buenísimo. bacano esta conversa. Y sí, preparado para el quiz. Perfecto. Bueno, y antes de empezar también les quiero recordar que tenemos un espacio para preguntas, para comentarios, para reflexiones. Tenemos ahí en el chat de YouTube. Entonces, cualquier comentario que nos quieran hacer o cualquier pregunta que le quieran hacer a Pablo, también pueden escribirla ahí, y la iremos haciendo en el transcurso de esta conversación. Entonces, bueno, ABC de la diversidad, Pablo. Empecemos entonces por definir qué es diversidad. Contanos un poquito eso a qué hace referencia. En el sentido más lógico, epistemológico, diversidad significa heterogeneidad, cosas distintas. Pero cuando hablamos de diversidad, en realidad no estamos hablando, ay, si le gustan las manzanas o las peras. Eso hace parte de la diversidad, de la heterogeneidad, de cómo hay una forma de ser o un gusto o una atracción, lo que sea, distinto a otras cosas. Pero cuando hablamos de diversidad, en realidad estamos hablando de 11 tipos de diversidad. Diversidad étnica, diversidad de movilidad, diversidad en creencias religiosas, diversidad en las personas que nos atraen, diversidad en las formas como nos representamos respecto al género. Y les podría hablar pues como de 11 tipos de diversidades
de las cuales hay unas subdiversidades, ¿cierto? Pues yo sé que de la diversidad que vamos a hablar en estos momentos son de dos, de las diversidades en las personas que nos pueden atraer y las formas en que nos podemos usar como distintos elementos para representarnos, vestirnos, pero también es nuestra forma de movernos, pero también es la forma de hablar, o sea, es increíble cómo tantas cosas tienen que ver con la identidad de género, que pues yo creo que por ahí empezamos con el quiz, ¿no? Está, bueno, chuleada la primera pregunta, Pablo. Muy bien. Entonces, sigamos con ese término que acabas de introducir y de mencionar, que es el tema de la identidad de género. ¿Qué es eso? De identidad de género. Entonces, esta pregunta, estoy seguro, María Fernanda, te la hace. Vamos a hablar luego de otras dos cosas que se combinan con la identidad de género. Quienes sean buenas en estadística o matemáticas, esta variable es independiente, completamente independiente de estas otras y pueden generar todas las combinaciones posibles. Entonces, muy atentos y atentas y atentes. Entonces, la identidad es como yo me identifico, cómo yo me nombro, que siento que soy yo en últimas, pero no que soy en algo, sino que soy respecto al género, ¿cierto? Si me identifico como un hombre, con lo masculino, si me identifico como mujer, con lo femenino, o incluso no me identifico en ninguna de estas dos categorías, que es mi caso. Yo no me identifico como un hombre, me identifico como un ser humano. Incluso puede notar que digo humane porque humano es demasiado masculinizado. Y tampoco me identifico como mujer, entonces tampoco humana, ¿cierto? Entonces, la identidad es cómo nos identificamos y, digamos, yo diría que si nos diseñáramos un buen cuestionario y le preguntáramos a la persona cuál es su identidad de género, no solamente aparecerían estas tres categorías, hombre, mujer, otro, ¿cierto? Que en otro entra lo queer o lo no binario, que es más o menos lo que estoy diciendo, sino que también entrarían las personas que se identifican como trans, que aquí hay una cascarita, y es que hay hombres trans que se identifican como hombres, entonces son hombres, y deberían marcar hombres en esa casilla. Hay mujeres trans que se identifican como mujeres, no como persona trans, deberían marcar mujer y ya. Hay personas que se identifican como trans, ni siquiera como hombre o como mujer. Así lo que veamos sea un Un hombre hombre o queriendo una mujer. o una mujer, exacto. Entonces, yo sé que aquí estoy complejizando un poquito las cositas, pero pues también es que si queremos ponerle categorías a todas estas cosas, toma tiempo. Si queremos poner categorías, si no, no hay que Sí, aprendérselas todas. Lo toma, importante es toma tiempo, pero yo creo que lo importante de esta idea, Pablo, es que están las categorías de hombre y de mujer, pero también hay otras y ajá, que estamos en este momento como en un momento de la historia en el que no necesariamente tienes que identificarte como A o B, sino que hay como toda una gama de posibilidades en el centro, o como todo un arcoíris de posibilidades también en el centro. sí, Bien, muy bonito eso, como muy nuevo, como pum, una explosión de muchísimas cosas. Bueno, pero sí. sigamos con nuestro quiz, nuestro ABC de la diversidad. Y vamos a definir, Pablo, ayúdame, ¿qué significa la sigla LGTBIQ+. Listo, perfecto. Pero vamos a hablar qué significa expresión de género y orientaciones o luego. Ah, vamos a hablar de qué significa expresión de género. Sí, tienes toda la razón. Entonces, antes de descifrar Listo. esa sigla o ese LGTBIQ+, vamos, entonces hablemos qué es expresión de género. Eso es muy importante porque eso explica la sigla. Ujú. Entonces, eh, la expresión de género es lo que ustedes ven. Entonces, ustedes aquí en la cámara, yo creo que la mayoría de personas, por los códigos que tenemos de interpretación de género, ustedes pueden hacer como un checklist, pelo corto, barba, bigote, ¿cierto?
ya tiene muchos checks de masculino. Entonces ustedes dirían, no, él es un hombre, ¿cierto? Entonces es muy distinto a lo que ustedes ven, que es la expresión de género, es algo que cualquier persona podría decir, eso parece un hombre, eso parece una mujer, eso parece entre los dos, ¿cierto? Yo sé que en mi caso, pues creo que muchas personas me interpretan como masculino, así eso no coincidía con mi identidad, que pues me identifico con lo femenino, lo masculino y sobre todo mi identidad es como ser humano. Ahora bien, eso es muy distinto a quién me atrae y qué me atrae, ¿cierto? Entonces, Ujú. a mí me atrae la masculinidad, de hecho, yo veo un hombre eh, que sea transgénero o cisgénero y los dos me atraen. Entonces, miren que aquí también empiezo a combinar las cosas y es que otra cosa es el sexo, lo biológico, ¿cierto? ¿Cuáles son mis órganos sexuales primarios como el pene, vagina o secundarios como la barba, como si la cadera es gruesecita o no? Entonces, ese es el sexo, es una cosa biológica. Podríamos hablar incluso de biología, así haces, suene como raro, ¿cierto? Como podemos hablar de machos en los mamíferos, de hembras en los mamíferos también, y de hermafroditas en el mundo vegetal sí que más, pero también en el mundo pues, animal y de los mamíferos. Entonces, esto es biológico y se combina con este género que hemos construido, que nos lo inventamos desde el 10.000 antes de Cristo, que ha sido como una fotocopia y fotocopia y fotocopia, como yo diría Judith Butler. Ese es el género. Es como que se nos olvida que hay. Los hombres tenemos el pelo corto porque podíamos ser fácilmente decapitados en la guerra, ¿cierto? Los repertorios de género tienen una explicación histórica, por eso es una construcción social y esa construcción social la combinamos con la biología. Entonces, puede que entre mis piernas haya una vagina y ustedes ven todo esto masculino. Yo sería un hombre trans. O, por ejemplo, supongamos que María Fernanda, entre sus piernas hay un pene, ¿cierto? María Fernanda sería una mujer trans. Estoy dando ejemplos simplemente. O, como creo que es de pronto el caso, yo, así sea gay, o sea, me atraen los hombres, igual yo soy cisgénero, es decir, mi género, lo que ustedes ven, coincide con lo que me asignó la sociedad desde que nací en la cuna de color azul, ¿cierto? Y creo que es el caso también de María Fernanda. María Fernanda también es una mujer cisgénero, creo yo. No quiero venir Sí. aquí a imponer, no sé si eres una mujer trans. Tampoco quiero sacarte del closet trans si es el caso, pero no creo. No, no, no. No, 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 soy una mujer cisgénero. Sí. Lo suponía. Y nada, estas tres cosas se combinan. En mi caso, por ejemplo, yo soy un macho en lo biológico, una persona que no se identifica con un género, pero realmente funge como cisgénero. Esa es mi identidad de género, pero también mi identidad de género es, no me identifico. eh, por eso la identidad es más compleja aún. Mi expresión de género, ustedes pueden ver, es masculina por ese checklist que les dije, y me atraen los hombres, entonces, por tanto, soy una persona homosexual, Ok. Entonces, que hagamos un podría ser hetero o bi, ¿cierto? Ok. Hagamos entonces un repaso. El sexo, lo biológico. Cisas, La expresión de género, lo que se ve. sí. La identidad de género, cómo me siento, con qué me identifico ¿Y cómo te nombras? y cómo me nombro. Y la orientación sexual, qué me atrae. Exacto, que te gusta y uff, pueden ser muchas cosas. Y eso puede ser mucho. Y todo eso puede tener unas múltiples combinaciones. Exacto, Listo, muy bien, muy bien. Bueno, entonces ahora sí podemos definir qué es LGTBIQ+. perfecto. Entonces, cuando las dos primeras siglas son los dos tipos de homosexualidad que tenemos, ¿cierto? En mujeres y lesbianas, que en el movimiento, o sea, este orden no es aleatorio, esto es para resaltar el trabajo de las mujeres dentro del movimiento LGBT que han sido discriminadas dentro del movimiento. Entonces, por eso es algo feminista decir primero L, luego la G,
que es de homosexuales hombres, ya no homosexuales mujeres, G de gay, pues eso creo que casi todo el mundo lo sabe. Luego sigue LGB, que es bi, ¿cierto? O sea, la orientación sexual, así como el género tiene un espectro, ay, ahí va la cámara, así como hay un espectro. La orientación sexual también tiene un espectro. Hay una escala que se llama Kinsey, no 15, Kinsey, de un biólogo que dice que 0 es exclusivamente heterosexual, 6 exclusivamente homosexual, 3 es un bi, y 1 y 2 y 4 y 5 son matices, ¿cierto? Que tienen que ver como con Ujú. eso que a veces uno habla de heteroflexible, o personas que no les da para ser bi, pero son un poquito bi, ¿cierto? Entonces, tenemos la B, que es un 3 en esta escala, que es de bisexuales. Luego tenemos la T, que a veces se ponen 3 Ts, o se pone, que significa transexual, travesti, transformista. Transexual, cuando hay modificación de los órganos sexuales primarios y secundarios, como les decía ahorita. eh, Transgénero, cuando simplemente no hay intervención, pero yo me identifico como mujer, si fuese el caso, ¿cierto? Si yo, y constantemente me nombro como mujer, ¿cierto? Eso es ser transgénero, sin mucho detalle, ¿cierto? Y transformista es, por ejemplo, yo he hecho transformismo, ¿cierto? Sin que me identifique como una mujer trans, por ejemplo. El transformismo es una cosa más... hay personas que se identifican como transformistas. Yo no me identificaría como transformista y para que me entiendan, para mantenerla fácil, bailé con tacones esta noche o fui al Pride, ¿cierto? La fiesta LGBT, la marcha, el Día del Orgullo, eh, performando como mujer, ¿cierto? Eso sí es el transformismo, una cosa que es esporádica o los sábados en la noche, ¿cierto? En un bar, que es una práctica de performance de género muy común y muy de Ujú. las comunidades LGBTI en realidad, en muchas partes, incluyendo Colombia. Y a veces se le pone la T de asterisco como para decir que es lo trans en general, ¿cierto? O sea, estas tres categorías, o sea, tres formas de transgredir el género que nos fue asignado desde pequeños o pequeñas o pequeñas. Y luego sigue la I, que es de intersexuales, que es lo que les decía de el sexo, la parte biológica. Hay machos, hembras, y tenemos intersexuales, ¿cierto? O sea, básicamente lo que estamos poniendo en la sigla LGBT son los grupos minorizados por orientación sexual, por identidad de género o por sexo. O sea, Ok. estas tres categorías que a todos nos habita, aquí en esta sigla tenemos las siglas que han sido invisibilizadas en la historia y que hay que hablar. Hay gente que no sabe que existen personas lesbianas, ¿cierto? O sea, en Ujú. muchas partes del mundo, incluyendo Colombia, ¿cierto? O sea, yo creo que aquí nuestra conversación es mucho más elevada y no hay que decir hola, por ejemplo, sí. Por ejemplo, si alguien está pensando, si, pues yo ya dije que soy gay de alguna forma, lo dije, no. Sí, Es, sí, pues ya lo dijiste. Ajá. es, es muy charro que uno a veces uno no tendría por qué decir eso, pero yo sé que al decirlo, muchas personas reducen sus prejuicios, porque nunca han conocido a una persona gay, ¿cierto? Que eso es una de las mejores formas de reducir los prejuicios, el contacto. Ok. Y ya, ahí Bueno, están las siglas, ¿cierto? ahí está, pero faltan. Ah, Falta una que sí. es muy importante, además, porque abarca muchos otros conceptos y es la Q, que es lo queer. ¿Qué es lo queer, Pablo? Sí, muy importante. Es muy difícil, es un poquito complejo de Suspiro, explicar cómo. Sí, suspiraste y todo. que lo queer es súper complejo, porque entonces, a ver, primero tendría que decir que lo queer no es una categoría de las orientaciones sexuales, de las identidades de género o el sexo, ¿cierto? Como, ay, ¿cuál es? Su orientación sexual es queer, Queer. ¿cierto? Sí, como, y eso es nuevo, o sea, que usted es como un extraterrestre, o sea, no, no. Lo queer es una postura radical, muy distinta, que lo que hace es decir, vea, usted no tiene que entender en qué categoría de la orientación está, no tiene que saber en qué categoría de la identidad está, de género, no tiene que saber en qué categoría está del sexo. No importa. La verdad no importa. O sea,
de pronto como pedagogía para la visibilización, pero de resto no importa, ni al Estado le debería importar, ni debería ser un criterio para muchas decisiones que se toman en el sector público y privado. Lo queer es muy radical, entonces lo queer es una corriente muy crítica que viene de Norteamérica, pero que no es exclusiva de Norteamérica. Y es básicamente el espíritu de apropiarse de los insultos. Queer era un insulto. Sí, Ay, María Fernanda ya no me sale. Ay, es normal. estás tú solo, estás tú solo. Listo, perfecto. Continúa. Pero Sí, yo no, yo estoy dije, acá, ay, como una se dañó voz. de esto. Decía que lo queer es el movimiento de desidentificarse, porque realmente lo que importa es aceptar que somos humanos. Esa es la profundidad de la corriente queer. Entonces, para aterrizarlo a unos lentes latinoamericanistas de nuestra tierra, aquí había un movimiento, en Perú había un movimiento, pues hablo de Latinoamérica, en Perú había un movimiento que se llamó Las Maricas, porque estamos hablando de los 80s y 90s, donde el activismo aquí en Latinoamérica apenas empezaba y era muy durísimo, y un grupo en Perú empieza a identificarse como las maricas, o sea, tú me vas a insultar como marica, mira, perfecto, mucho gusto, Pablo la marica, o sea, ¿qué? ¿Cómo me puedes insultar? ¿Cómo me puedes insultar? Sí, ya el insulto Sencillamente. hace parte de mí. Ajá. Exacto. Entonces, queer es un movimiento complejo, con muchas vertientes, pero aquí yo rescataría dos como ideas que están en el centro de lo queer, y una es la desidentificación de las etiquetas porque no es necesario, y porque además son dañinas, ¿cierto? Como, ay, no sé, a mí me gustan ciertas cosas de las mujeres. Si usted no era gay, pues, Pablo, es como, mierda, o sea, prefiero identificar. Entonces, para que tú me entiendas, yo soy una persona que un día de mañana puede cambiar y yo no me quiero censurar la exploración, como hacen muchas personas. Entonces, más bien, identifícame como queer para que no generes expectativas. Ok. O sea, a ver, como también un poco como lo entiendo. Lo queer es lo que está por fuera de lo que tradicionalmente se ha dicho que debe ser un hombre y que debe ser una mujer y que debe gustarle a un hombre y que debe gustarle a una mujer. Ahí está lo queer. Esa es la esencia. Nombres de cómo se nombre o con las combinaciones que acabamos de las que hablábamos hace un rato, sea cual sea, ahí en todo ese espectro está lo queer, o es lo queer. Eso es lo queer. La queer es una exploración permanente, sin decir, ay, es que entonces yo era lesbiana, entonces, ¿cómo así? Entonces yo ya no entiendo. No, 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 no. Cuando lo queer es, no importa, eso es lo queer. Lo que sea. Es, Me parece, pero es muy vívelo. bonito. Son como nuevas, o sea, es toda son nuevas categorías, nuevas maneras de identificarse, pero también nuevas maneras de sentirse más cómodo e incluido, incluida, incluide, porque eso también me parece maravilloso, o sea, estamos tejiendo y teniendo unas conversaciones e intentando tener una sociedad en la que sea la manera en la que quieras expresar tu identidad, tu orientación, tu sexo o tu expresión de género, vamos a intentar, vamos a abrazarnos, vamos a hacer que todos, todas, todes estemos. Es la idea, pues, es el ideal. Y Eso a, es pura teoría queer, que es una teoría del amor. O sea, lo que acabas de decir es una cosa profundamente humanista, amorosa. Es que la teoría queer, que es de las nuevas teorías que tenemos en las humanidades, es una teoría que revoluciona el género, la verdad. El mensaje es lo que acabas de decir, y eso implica que yo me permita explorar cómo me quiero vestir, que yo no me censure, ¿cierto? Por ejemplo, yo muchas veces usaba un chorcito rosado y por presiones de mi familia, yo no lo hacía, o me van a juzgar otra vez, ¿cierto? Entonces, lo queer es como ese angelito que nos está diciendo, explóralo. O sea, te vas a perder de la vida. Es más, haces pedagogía con otras personas si te empoderas y pones límites, que es lo que yo creo que
también hace parte del activismo, ¿cierto? Como le digo al otro, mira, tú no me puedes decir cómo me hizo. Sí, Una ese es el revolución. de la teoría queer, eso que dijiste. Una revolución. Pablo, bueno, ahora terminamos el quiz, terminamos el ABC de la diversidad y me gustaría hablar de algo que me llamó muchísimo la atención de la serie y es que hay una forma de, como de vivienda particular en esta historia y es que son como una vecindad, pero más que ser vecinos, estas personas que viven en este lugar que nos encontramos, pues son una comunidad. Y son una comunidad que se apoya, que se quieren, que saben sus historias, que se entienden, que se ayudan. Y el tema de la comunidad me parece que es un tema como crucial muchas veces en este tema de la diversidad, porque tú empiezas a tejer y a crear conversaciones con unas personas que quizá no son tu familia, pero que se empiezan a convertir en eso a través como de gustos compartidos o de apoyo o de como esos tejidos de solidaridad y de amor. Entonces, me gustaría que habláramos de esto, de la palabra comunidad y de la comunidad en la diversidad. Ajá. La comunidad es algo muy lindo, es demasiado empoderador y es una cosa sanadora. Yo he vivido en comunidades LGBT, en distintos tipos de comunidades. Una de personas latinoamericanas pro LGBT, ¿cierto? Porque miren que pues en la serie hay mucha gente hetero. Es que la gente, hacer una comunidad LGBT es una comunidad en la que, como lo que decían en el bar, ¿cierto? Como, mira, son espacios tan seguros y de confianza que una mujer puede permitirse mostrar sus pechos y Y está disfrutarse y presente. que las personas vean y disfruten, porque no es un espacio inseguro, es todo lo contrario. Es por fin, como la sociedad en general es un poquito insegura, más unos espacios que otros, necesitamos crear espacios de protección, de cuidado recíproco y definitivamente todos los tipos de homosocialización, lesbosocialización, bisocialización, transsocialización, en últimas LGBTI socialización, eh, son espacios seguros, son espacios donde se puede ser algo tan básico, o sea, que son espacios de empoderamiento, ¿cierto? Donde, hey, uno puede escuchar la historia de otra persona y cómo salgo del closet, o sea, yo esa conversación la he tenido muchas veces, como de, mira, yo te cuento mi historia, ¿cierto? Como que la gente heterosexual no sabe qué es salir del closet, porque nunca lo van a vivir. Uno que sí lo vivió sabe que es muy, que tiene sus desafíos y que también cada historia es distinta, pero poder compartir este tipo de narrativas y que uno ser escuchado por un par, que lo que les estaba diciendo es básicamente lo que hace Fauts y lo que hacen los movimientos de empoderamiento. Una dimensión muy importante de ese empoderamiento es el apoyo y sobre todo en un asunto tan desafiante como un proceso de mucha paciencia con la familia, sobre todo en muchos casos donde los prejuicios son medios altos, e incluso a veces cuando hay prejuicios bajos, uno por ser homosexual o por cualquiera de estas categorías minorizadas sobre la sexualidad, sí implica un peso en el día a día, en ciertos eventos como la salida del closet, a veces en la calle, discriminaciones o en el trabajo, o sea, el empoderamiento en estas comunidades es fundamental y quienes sean, por ejemplo, no sé, o sea, LGBTI o heterosexuales o lo que sea, uno, por un lado, se nutre mucho de este tipo de comunidades. Si no conocen, las podemos co-crear. Eso es parche con un amigo, hable de estos temas, vayan a la marcha. Y no solo eso, o sea, si pueden crear un proyecto, pueden crear un video, o simplemente hablar sobre sus familias y, hey, ¿cómo le va a contar esto a mi familia? Pues que, o sea, que es muy charro, pues como uno decir, no porque tiene que salir del closet, pues no hay ninguna razón. La única es
que los papás no les dé un infarto cuando uno salga del closet. Entonces uno los va preparando, ¿cierto? Porque no los quiere. Pero bueno, volviendo al tema, o sea, pues, no sé si se me puede notar un poquito, pero a mí, el haber creado comunidad, a mí me ha empoderado y, por ejemplo, me lleva a poder expresarles a ustedes en estos momentos con esta tranquilidad y con esta alegría, justo porque de verdad la comunidad es un asunto que no solo de comunidades indígenas, comunidades étnicas, sino que pasa desde los 80s en las personas que somos gays, bisexuales, algún tipo de trans, lesbianas o queer, ¿cierto? Para resumir todo esto, esta mazamorra. Queer, perfecto. Ok, bueno, la importancia de las comunidades muy bonito, o sea, porque además acompañan, una vez más abrazan y yo creo que también se generan unos espacios de diálogo que son muy necesarios en este tipo de procesos. Y pensando en eso, o sea, ahorita hablabas de crear espacios. Yo quería preguntarte cómo se crean espacios de respeto para tener este tipo de conversaciones. Ajá. Hay gente para la que estos son unos temas muy sensibles, no sé, que se ofenden, que les pueden parecer vulgares, no sé, como miedosos. ¿Cómo se hace para abordar una conversación sobre esos temas, sobre estos temas en un marco del respeto y la escucha? Sí, miren, yo lo que me dedico en mi cotidianidad es a comprender cuál es la mejor forma de reducir los prejuicios para que no haya este tipo de discriminaciones. Y lo que yo he encontrado es que lo mejor son dos cosas. La primera, reitero a una que dije ahorita, y es el contacto. Si una persona es homofóbica, lo mejor que ustedes pueden crear para crear un espacio es que le presenten a una persona gay, o si, o bisexual, o trans, o lesbiana, dependiendo pues como en donde es más desafiante para la persona. O incluso un contacto no directo, sino indirecto. Por ejemplo, que vean una película en la que hayan narrativas positivas sobre personas LGBTI. Otra perspectiva que era la que les quería compartir es que la verdad lo mejor es de acuerdo al nivel de conciencia que esté en la persona. Y hay una teoría, se llama la teoría integral de Ken Wilber o dinámicas de la espiral de eh, Claire Graves. Y básicamente es que, para resumir la historia, hay tres niveles de conciencia que afectan nuestra visión del mundo. Hay una visión que es más conservadora, donde valoramos la estructura, el orden, pero que tiene una sombra como el fundamentalismo. Tenemos otro piso de conciencia que es donde ya nos preocupamos por la autoexcelencia, donde somos más capitalistas, pero tiene sus sombras como el consumismo o acabar con el medio ambiente. Y hay otro nivel de conciencia que es como lo hippie, ¿cierto? Que es un nivel de conciencia donde realmente nos abrazamos, somos activistas, feministas, proétnicas, el medio ambiente lo cuidamos, ¿cierto? Entonces, el 80% de la población está en estos tres niveles, el 40% está en el conservador. Para las personas que están en este nivel de conciencia, lo mejor es tener intervenciones donde como que hagamos pedagogía con estos valores conservadores. Entonces mostremos lo que ha dicho el Papa, ¿cierto? O, por ejemplo, en Fauts, las mamás católicas son perfectas para hablar de estos temas a otras mamás católicas. O, no sé, la película Plegarias para Bobby se trata el tema de la homosexualidad y de la religión de una forma impecable para personas que son religiosas. Pero es muy distinto cómo crear esa conversación para personas un poco más capitalistas, que no son tan religiosas, pues aquí podría ser como muchos, ¿cómo decirlo? Como la filigrana, pero lo que quiero decir es que en este grupo de personas o que valoran prioritariamente este grupo de valores, no sé, hablar de cómo Google tiene entrenamientos de diversidad o Starbucks y cómo la diversidad aumenta la productividad, cómo equipos con personas LGBT o mujeres o afro son mucho más productivos y cómo eso le gusta a las nuevas clientelas de hoy en día. Entonces, esa es una, digamos, una muy buena orientación sobre cómo generar una intervención, una conversación con una película, con
un testimonio, con una actividad de contacto, un deporte, un baile, una cena, ¿cierto? O sea, y hay personas que yo diría que son como ya estas hippies, postmodernas, que me atrevería a decir que es un poco más de la audiencia que me está escuchando, o personas como María Fernanda y yo, donde es como, ay, lo queer, me parece súper interesante, ¿cierto? Entonces, aquí ya hay que aumentarle como al discurso y hay que hablar de qué son microagresiones, cómo los prejuicios son inconscientes, cómo así uno a veces se identifique como feminista o como queer, yo tengo todavía un trabajo interno por hacer y desde mi inconsciente, como en mí hay homofobia internalizada. Entonces, estos son como, pues yo creo que esta es la mejor forma de establecer una conversación tranquila, sana, sin que el otro se sienta agredido, pero inevitablemente incomodando un poquito, ¿cierto? Y es que no mucho, si incomodamos demasiado, se nos espantan y hasta ahí llegó la conversación. Ok, bueno, ya empezamos a recibir preguntas y comentarios de nuestro público, a quien saludo. Hola, hola, hola. Nicolás, Cruz, Laura Fernández, Ana María Londoño, Hamilton. Bueno, y Hamilton nos pregunta, ¿cuál es la diferencia entre gender queer y género no binario? Ajá, excelente pregunta. Pues yo diría que, a ver, o sea, gender queer es queer, ¿cierto? O Mm, sea, es género queer, o sea, pero estamos hablando de lo queer, incluso no solo con Q, sino con C, que es la versión latinoamericana. ujú. Y cuando hablamos de lo no binario está incluido en lo queer. O sea, lo no binario, estamos hablando solo de las identidades o expresiones de género y cómo yo no solo tengo que estar en un lado del espectro, como en el extremo masculino, en el extremo femenino, sino que yo puedo variar mi expresión e identidad de género en todo este rango. Entonces, a eso se refiere lo no binario. Lo queer me está hablando no solo del género y la expresión de género, también me está hablando de las orientaciones sexuales, también me está hablando del sexo, pero también me está hablando de todas estas combinaciones y también me está hablando de una postura de la identidad. Entonces lo queer es mucho más amplio. Podría decirse que incluye lo no binario y que lo no binario hace un énfasis en el género, no en todos los énfasis que hacen de deconstrucción postmoderna en lo queer o lo gender queer, como lo mencionas de una forma pues más en inglés o anglosajona, pues lo mismo. Ok. Pablo, por aquí Laura Fernández nos dice que tu experiencia es muy positiva, tu experiencia de apoyo en FAUTS, pero dice que no cree que la mayoría de las personas tengan ese apoyo para la apertura y la construcción de su identidad de género. ¿Qué Es dices verdad, tú? es verdad. O sea, pues por eso este tipo de fundaciones, por un lado son tan únicas, o sea, en FAUTS, FAUTS solo existe en Medellín, FAUTS ha tenido un impacto en Mm, Bogotá, ahora ha sido muy positivo pues que el grupo de apoyo mensual eh, se puede hacer desde la virtualidad, entonces hay un registro pues como de 30 hasta 50 personas en los grupos de apoyo en muchas partes, o sea, la pandemia ha sido muy positiva en ese sentido, pero ¿cuál era la pregunta? no, o sea, era como un comentario, Sí, era un exacto. comentario como acerca de, pues, de la importancia del apoyo y de que no muchas personas tienen la posibilidad o el apoyo de expresar su identidad de género, quizá no tradicional, o expresar su género como de la manera en la que desean hacerlo. Exacto, exacto. No, sí, por eso decía la importancia de FAUTS y Bueno, la y necesidad ya, de que se expandan ¿no? comunidades así. O sea, si ustedes no saben cómo crear una, escriban, que estoy en todo mi interés pues de apoyarles, porque es que es lo que necesitamos, la verdad. O sea, yo coincido con Laura, si no me equivoco, ¿cierto? Laura Fernández. Saludos, Eso, Laura. con Laura y Fernández. No, yo coincido del todo y pues, o sea, Pauts no es la única comunidad, Pauts es como la comunidad más institucionalizada. Hay muchas Ujú. comunidades que se basan en relaciones de amistad eh, o en espacios de homosocialización y esto que les decía.
pero sí, o sea, definitivamente, o sea, estamos en un momento de la historia en el que esto está creciendo y pues todo eso tenemos que seguirlo haciendo, o sea, si cuando ustedes vean un compañero LGBT, o sea, o pueden hacer un proyecto, o sea, hay muchas formas de juntarnos, muchas, y esa juntanza en el tiempo se vuelve en comunidad. Pero sí, es verdad, no hay tantas comunidades y en esas estamos, con Bueno, toda. y antes de que nos cuentes exactamente qué es FAUT y qué hacen, quiero leer aquí unos comentarios de Hamilton Agudelo que nos dice, por ejemplo, yo me identifico como no binario y hablando de lo que ha sido mi construcción personal, pienso que la familia tiene mucho que ver en ese proceso. Te puedo oprimir completamente o ayudarte a explorar con confianza. Así que sí influye bastante y más en una sociedad donde lo femenino ofende y lo masculino enorgullece. Una resumen magistral, porque además está incluyendo esa variable del sexismo. Y es que, claro, lo femenino es subvalorado. Entonces, uno, por ejemplo, un hombre gay masculino está por encima que un hombre gay femenino. Bueno, Pablo, contanos qué es FAUTS, por favor. ¿Qué hacen en FAUTS? ¿Desde Listo, hace entonces cuánto existe? ¿Cómo se pueden contactar con la fundación? ajá, ¿Tú qué haces en la fundación? ajá. Entonces, a ver, yo cofundé inicialmente con una mamá en el 2012. Empezamos la institucionalidad de un proceso que ella tenía de recibir a padres y sobre todo madres de familia en la sala de su casa y visionamos, convocamos a 4 mamás, a dos amigos activistas y a este grupo de personas eh, visionamos el activismo de familias que nos vimos inspirados además por otros grupos activistas en el mundo y en Latinoamérica. Y la verdad innovamos. Yo creería que pues PAUS es una de las organizaciones LGBT de familias más fuertes hoy en día en Latinoamérica. Y básicamente lo que hacemos es grupos de apoyo, encuentros personalizados, donde hay conversaciones de par a par, ¿cierto? Estas redes que, como decía Laura, son tan difíciles de tejer y acceder, pues Pulse lo que hace es volverlas públicas, ¿cierto? Ustedes pueden entrar, por ejemplo, a las siglas de PAUTS, ¿cierto? Son F de familias, A de amigos, U de unidos, D de diversidad y S de diversidad sexual, pues. Entonces, fauts.org es la página. Ustedes, no sé, necesitan hablar con, van a, las típicas demandas de FAUTS. Voy a salir del closet, ¿cómo hago? Entonces, hay un proceso de pares que te acompañen, ¿cierto? A veces yo soy un par, entonces, vení, hablemos por celular, ¿cierto? Conversemos. Tengo un problema en la familia sobre esto, aquello, si FAUTS no está capacitado para hacerlo, se remiten, ¿cierto? Yo ya no soy activo en FAUTS, lo lideran y encabezan 4 mamás y un joven, y yo soy pues socio y FAUTS es una ONG, entonces yo estoy pues en la Asamblea General de Asociados, donde tomamos las decisiones más importantes de FAUTS, pues como cualquier ONG. Eh, pero mi rol inicialmente fue pues como muy desde el diseño institucional y de la base, ¿cierto? O sea, yo cada 8 días llamaba a 10 15 personas, hey, vamos a hacer un encuentro, vamos a parchar, vamos a conversar, no sé qué, y uno ahí va viendo muchos miedos, ¿cierto? Entonces como, cierto que me quieres expresar algo, pues, o tampoco tan intrusivo, normalmente si alguien le quiere expresar algo, pues las personas lo hacen, ¿cierto? Eh, entonces, sí, pues grosso modo esto es lo que hace Fouts, también hace un impacto, o sea, al año se impactan como 800 personas en formación educativa en empresas, en colegios, y también hay grupos de apoyo pues que se ofrecen a las alcaldías. Ya Fouts este año por primera vez tiene un proceso investigativo, entonces Fouts sigue creciendo, hay un grupo de apoyo en Bogotá,
Fauts, por ejemplo, asesora a otras organizaciones de activismo de familia en Colombia o en Latinoamérica. Entonces, sí, o sea, es una comunidad, es un grupo de apoyo, pero también es como una plataforma, pero también es como una red interamericana de activismo LGBT conservador, que es uno de los activismos que necesitamos, según como más o menos esta teoría que les explicaba. Eh, eso es Fauts. Fauts es una Wow, belleza, ¿verdad? O sea, muchas cosas a las que nos podemos acercar, Pablo. ¿Puedes volver a repetir la página? sí. Eh, Fauts.org, así como suena, Fauds, exacto, como aparece Ahí ahí, está. Aquí punto nos ayudando org. muy bien. Exacto, Bueno, maravilloso. mencionaste los colegios, Pablo, mencionaste que FAUTS también asesora, acompaña instituciones, y aquí nos llega una pregunta al chat y es cómo podemos hacer para que en los colegios se trabaje la diversidad. Ajá, ajá, sí. Eh, sí, porque es una pregunta súper amplia. Yo diría que hay al menos dos macroestrategias. La más importante es lo que se debe hacer en cualquier empresa, en el Estado o en los colegios, y es formación de base. O sea, que esto esté en los currículos, que esto haya un día de la diversidad, que muy importante en los colegios, que haya un grupo de diversidad de estudiantes. O sea, les puedo hablar de estudios científicos donde se cogen colegios que no tienen grupos de diversidad y grupos que sí, colegios que sí tienen grupos de diversidad. Y la homofobia y transfobia en el tiempo estadísticamente reduce más de los que tienen que los que no tienen. Entonces los grupos de empoderamiento de estudiantes, que el grupo de teatro, que el grupo de artes, que el grupo de no sé qué, LGBT, el grupo que tiene muchas actividades, hace grupo de apoyo, hace charlas académicas, tiene investigación, es súper importante. También influir en las políticas institucionales, que esto es como esa segunda macroestrategia. O sea, hay una macroestrategia que va a solucionar el problema en cada persona. Y es que si no hay prejuicios, no hay microagresiones, no hay discriminaciones, no hay violencias, no hay opresión. O sea, solucionar el problema. Por eso es lo más difícil de hacer, porque la pedagogía implica realmente un trabajo muy arduo y muy de acuerdo al nivel de conciencia. Eso depende del pedagogo, eso depende de la experiencia que se genere. En fin, esto es todo un mundo. Me puedo quedar hablando de solo esta macroestrategia. Y la otra, ya te doy dejo la María Fernanda, que yo pensé que me emociona hablando, es las políticas institucionales. Como hay normas sociales, si el colegio tiene una política de diversidad, no solamente hace que hayan procesos año a año que hagan que el mundo sea cada vez mejor, en especial en estos temas, sino que el papel simbólico de las normas también transforma profundamente lo que está bien y mal en cada persona. Entonces, yo hablaría de estas dos macroestrategias, ¿cierto? Como unas más institucionales y una más como dirigida a la pedagogía. Ok. Bueno, ahorita que tú y yo estábamos conversando antes de empezar nuestro diálogo en Cuatro Ojos, hablamos de algo que me pareció muy interesante y que me gustaría que nos explicaras, y son los estereotipos, los prejuicios, la discriminación y la violencia sesgada. Ajá. Cuéntanos un poco sobre estos conceptos. Sí, súper importante. Esto no solamente pasa en temas de homofobia, que yo prefiero llamarlo heterosexismo, o de transfobia, que yo prefiero llamarlo la prescripción de ser cisgénero, como más o menos les explicaba ahorita, o en otras palabras, el cisgenerismo prescriptivo. Entonces, esto no solo pasa en el heterosexismo, en el cisgenerismo prescriptivo, sino que pasa en el sexismo, en el racismo, en el clasismo, en el capacitismo, y son 11 ismos. Entonces, en todos estos ismos, básicamente a nosotros se nos activan unas imágenes, unas ideas cognitivas al asociar un objeto. Por ejemplo, ustedes ven dos hombres tomados de la mano en la calle. ¿Qué es lo primero que piensan? No van a decir, ¡ay!
los hombres tan deconstruidos como son, ya se quieren hoy en día. Ustedes van a decir, son... ¿Cierto? Entonces, eh, una imagen como dos hombres cogidas de las manos nos activa automáticamente una imagen, una palabra como homosexualidad. Eso es un estereotipo. Los estereotipos no necesariamente están mal. Están mal es cuando se convierten en prejuicios negativos. Por ejemplo, se me activó yo veo dos manos cogidos de la mano en la calle. Inmediatamente yo los veo, yo digo, parce, o sea, ya no respetan, o sea, están en la calle, o sea, no, que vayan a la calle, pero hay niños que respeten. Entonces, el prejuicio se activa cuando esa imagen cognitiva tiene una emoción. En este caso, por ejemplo, una combinación de miedo y de rabia. Entonces, esta persona, cuando pasó por la calle, miró a estos dos homosexuales, hizo eso, cala en uno. O sea, uno se va a dar cuenta. O se va a dar cuenta muchas veces. Y esta persona no sabe que sistemáticamente estos homosexuales tienen que vivir eso todos los días. Esa es una microagresión. Ujú. Escala en... Miren que aquí yo ya no estoy hablando de prejuicios, sino prejuicios vueltos en acciones. La acción más leve es la microagresión. Luego sigue la discriminación, ¿cierto? Entonces, todos los compañeros de trabajo, nadie quiere ser amigo del homosexual, o sea, ese man entra, sale de la oficina, o ese niño, pues, es como el rarito del salón y nadie habla además del tema, ¿cierto? O sea, ahí ya estamos hablando de una discriminación. O mierda, o sea, esto pasa mucho en Colombia. Un, Revisan a una mujer trans porque creen que va a robar, porque creen que es un peligro. Entonces, ¿usted qué está haciendo por aquí? Y la policía las maltrata, ¿cierto? Entonces ya estamos hablando de una discriminación que ya se ha escalado tanto que incluso empieza a rayar con la violencia. Entonces, ya podemos hablar de violencia, ¿cierto? A una mujer que es violada por el solo hecho de ser mujer, porque un man piensa que esta vieja se merece una lección y, cierto, pan, cierto. Mierda, cuando la violencia es sesgada, cierto. Miren que todas estas acciones son sesgadas. Las microagresiones no es cualquier microagresión. Es una microagresión hacia una persona por el solo hecho de pertenecer a ese grupo de la población. Lo mismo la discriminación y lo mismo la violencia. O sea, en estos tres puede ser un feminicidio, como lo acabo de decir, pero puede ser un crimen de odio hacia un hombre, una mujer trans, por el solo hecho de ser trans. Entonces, pues con lo que hablaba con María Fernanda del principio, si ustedes no entendieron todas las categorías del principio y quieren ser buenos humanos, es más importante que entiendan esto. Y es que los estereotipos es normal que se nos activen, es nuestra forma de procesar las ideas en el mundo, pero los prejuicios sí son nuestra responsabilidad. Desde chiquitos venimos consumiendo prejuicios, pero así como los aprendimos, también los podemos desaprender. Con películas, teniendo amigos gays, trans o teniendo un amigo con discapacidad en temas de capacitismo, una misa negra, afrodescendiente, sí, para temas de racismo. O sea, mientras más nos relacionamos con distintas personas, más nos vamos a cambiar no solo el consciente, sino también el inconsciente, que son dos cosas muy distintas de transformar, pero que sí me corresponden. O sea, yo hago activismo y aquí siento que estoy haciendo activismo con ustedes. Pero yo, por ejemplo, tengo un diario que se llama Me Pillé, y es que cuando yo sospecho que yo hago algo racista, clasista, hasta homofóbico, así yo lo sospeche, yo no voy a conversar con alguien para que me diga, no, tú no eres así. Yo más bien lo voy a escribir porque yo sé que en el solo proceso de la introspección, yo ya me estoy responsabilizando de mí. Wow, ese ejercicio está muy bonito, me pillé. Bueno, y ahí con lo que acabas de decir me conecta con algo muy bonito que dice Ana, que es en la serie, esta señora a la que le están celebrando el cumpleaños, esta mujer de 90 años,
y le dice a Jake, cuando Jake se sienta en su cuarto al final del capítulo y le dice que le están gustando los hombres, ella dice, yo creo que el hecho de que te interesen más personas es mejor que si te interesan menos. Entonces, eso me parece muy bonito porque además me recuerda también como a la naturaleza. Yo trabajo en ambientalismo y algo que he aprendido de la naturaleza es que la diversidad es lo que nos mantiene vivos y nos mantiene vivas. O sea, necesitamos de un montón de elementos distintos que están en la naturaleza para que nuestra vida se pueda dar y nuestra vida pueda ser plena y pueda ser feliz y nosotros podamos existir a sí mismo, o sea, deberíamos como aprender un poco de la naturaleza y pensar que si la sociedad es más diversa, más distinta, pues va a haber muchas más ideas, muchos más puntos de vista, muchas nuevas maneras de solucionar problemas, que es justamente lo que necesitamos. Entonces, bueno, siguen las preguntas por aquí, Pablo, y me dicen, ¿qué podemos hacer para hablar en nuestras familias de diversidad? Aprovechemos estos 5 minutos que nos quedan. Claro que sí. No, yo les repito que, miren, hay que hacer ese tanteo de cómo está la otra persona, ¿cierto? Entonces, y también depende de la orientación sexual o de la identidad de género de uno. Si somos personas gays, lesbianas, trans, bi, nos toca hacerlo con más cuidado porque miren que yo salí de eso de una forma muy ingenua y pues como que, no sé, de pronto me hubiera preparado un poquito más, no sé, perdón si estoy cohibiendo a los que tienen susto de hacerlo, pero todo lo contrario, les animo a hacerlo. Les animo a ponernos en una posición de mucha aceptación y de comprensión del mundo tal como es, y eso implica cómo son las familias. Si es una familia más hippie, cuéntenle ya, más postmoderna, cuéntenle ya, dejen de mariquear. Usando aquí yo conceptos queer, pues como mariquear, por ejemplo. No, no es para insultar a alguien, sino que me apropio pues ya que soy marica. Eso es algo lindo de las etiquetas y es que pues si uno pertenece a ese grupo, está en toda la legitimidad de usarlo. Si es una persona más conservadora, llamen a Fauts, por ejemplo, o vean literatura parecida pues como estas ideas que le digo de Fauts. Si es una persona un poquito más capitalista, como que cree en que, o sea, que es esa persona que quiere que uno sea exitoso, entonces los papás que quieren que uno estudie en EAFIT, o cierto, como papás que les importa mucho Estudiar la en EAFIT. productividad, como, Hay que estudiar en EAFIT, hay que estar cerca de EAFIT, porque en EAFIT pasan estas cosas chéveres como esta conversación. sí, no, y le digo también pues porque soy egresado de EAFIT, entonces, bueno, en fin. Eh, y no sé, la persona es un poco más capitalista, entonces, eh, háblenles de cómo no sé, de famosos, ¿cierto? De este Cooper, el que presenta en CNN, o sea, tantas personas ya famosas, o de Ricky Martin y sus hijos, o de, no sé, de el man que inventó, que salvó básicamente a todo el mundo de la Segunda Guerra Mundial, que inventó un código que tiene una película que se llama Enigma Turing, no recuerdo bien pues el nombre de este Ujú. codificador. O sea, si una vez más, si van a hablar con las familias, hagan un proceso de comprender cómo es la visión del mundo de su familia y desde ahí, muy desde la aceptación del otro como es su visión, sean estratégicos, porque no se vayan a poner si son LGBTI en una situación de peligro o desventaja. Tenemos que ser cuidadosos y eso hace parte de nuestro empoderamiento y de nuestro cuidado personal, ¿cierto? Por ejemplo, pues es una lástima decirlo, pero yo creería que en algunas situaciones, no en todas, es mejor tener más independencia económica para hablar de estos temas. Pero si usted es una persona heterosexual o cisgénero, por favor le pido, hable siempre de esto, porque usted no tiene nada que perder. Entonces, aquí los aliados tienen un trabajo súper importante. O ustedes tienen, por ejemplo, un familiar LGBTI. Ay, mierda, o sea, hay experimentos que muestran cómo el uso del sticker de colores cambia totalmente el ambiente y la confianza cuando del tema nunca se ha hablado. Entonces, mierda, si ustedes son heterosexuales o cisgénero, no tienen nada que perder, porfa, ayúdennos a transformar esto. Esto es una causa de la humanidad, esto es una causa, pues, LGBT.
Bueno, voy a leer dos comentarios finales. Luisa M. Ortiz dice, yo creo que una buena estrategia puede ser aceptar que el aprendizaje va en doble vía para quien dice, para quien lo dice y para quien recibe la noticia y ser pacientes con eso. Y Hamilton nuevamente dice, total, vivimos en una sociedad moderna donde se ha evolucionado en muchísimos temas, pero la sexualidad y sus variantes aún tienen cierto tabú. En los colegios piensan que educación sexual solo es una charla de cómo ponerse un condón o las posibles consecuencias de no usarlo y ya. Entonces, como vemos, esto tiene muchísimos matices, muchas complejidades, es una conversación muy larga, muy bonita, en la que se quedan muchos temas pendientes, Pablo. Por ejemplo, en esta hora no nos alcanzó para hablar de todo lo que queríamos hablar, pero fue muy bonita esta conversación, muy enriquecedora, te agradezco mucho por habernos acompañado esta noche, pero también por toda la labor que haces, por el activismo, porque estos temas son incómodos, pero son necesarios, son importantes. Yo estoy convencida de que si queremos tener una mejor sociedad, tenemos que ser muchísimo más incluyentes, tenemos que celebrar la diversidad, celebrar que somos distintos, que hay distintas maneras de pensar y de expresarse. Creo que eso nos va a hacer mucho más plurales, mucho más amorosos, mucho más evolucionados, mucho más conscientes también. Entonces, Pablo, te agradezco muchísimo, muchísimo por estar aquí y a todas, todos los que nos acompañaron esta noche, los que nos comentaron, los que nos preguntaron. Bueno, celebremos la diversidad, Pablo, y qué rica esta conversación. Muchas gracias. No, a ustedes por escucharme, participar, por la invitación y por hablar de estos temas. Este es, el solo hecho de hacer esto ya es transformación y lo agradezco. Muy bien, muy bien. Un aplauso a la Universidad de AFIT, a la Biblioteca Luis Echavarría y a la Universidad de los Niños por generar estos espacios de conversación, estos espacios seguros, estos espacios de conocimiento. Y yo les invito a que se conecten dentro de un mes con un nuevo capítulo, una nueva conversación alrededor de series, conocimiento, ciencia. Siempre aprendemos muchísimo en estos encuentros. Muchas gracias por estar aquí. Chao. Chao.